Sin embargo, este nuevo interés por el mundo sensible que comparten escultura y pintura y que empieza a alejarlas del simbolismo que la fe paleocristiana introdujo en las artes, es impulsado paradójicamente por una fe aún más ferviente que intenta aproximar las imágenes sacras a la sensibilidad del hombre común. Italia permanece apegada al espíritu bizantino en la obra de artistas como Cimabue, hasta que un discípulo de este, de nombre Giotto, revoluciona desde Florencia las formas aprendidas. Su estilo se basa en la representación cabal del espacio tridimensional en que se mueven las figuras, la humanización de estas en su aspecto exterior y expresión gestual, y en suma, en la observación directa de la naturaleza antes que en esquemas ya establecidos. Durante el siglo XIV, el estilo gótico entra en una fase de creciente refinamiento. Se erigen numerosos edificios públicos y civiles que reflejan el nuevo poder de las ciudades y sus instituciones. En Inglaterra, el gótico llamado primitivo, de influencia francesa, deja paso al estilo adornado en que la decoración ondulante se multiplica en bóvedas y fachadas. La fusión de los estilos francés, italiano y flamenco origina en el último cuarto del siglo XIV lo que se ha dado en llamar estilo internacional, principalmente en pintura, como expresión de la unidad cultural y religiosa que por primera vez, y también última en muchos siglos, parece disfrutar Europa más allá de sus conflictos políticos. Se recupera en el retrato el gusto por la fidelidad al modelo, cualidad prácticamente ausente desde el arte romano y cultivada ahora en las esculturas de donantes y sepulcros. El Bosco es sin duda uno de los pintores más originales de todos los tiempos, conocido sobre todo por composiciones abigarradas en que innumerables criaturas, a menudo monstruosas, protagonizan escenas que son aún más chocantes por tener una supuesta intención moralizante. La mirada gusta extraviarse en el rico anecdotario de obras como El Jardín de las Delicias, donde no es fácil dejar de descubrir nuevos detalles cada vez que se contempla. El sentido del humor del Bosco y su alucinado lirismo nos cautivan por igual desde el primer momento, componiendo obras que parecen estar más allá de cualquier convención acerca de la belleza, aunque sin renunciar completamente a ella. Durante la Edad Media pervive entre los italianos el recuerdo de la antigua grandeza de Roma y del esplendor que el arte y la cultura alcanzaron allí antes de las invasiones germánicas. En su espíritu se ha impuesto la idea de que tarde o temprano habrá de resurgir el esplendor de las formas clásicas en un renacer de la cultura. Los 1000 años que casi les separan del declinar del Imperio Romano son vistos como una sombría transición, una edad intermedia entre el esplendor antiguo y su esperado renacimiento. La abundancia de restos romanos y el empleo habitual del mármol en la construcción y el arte logran infundir un aire inconfundiblemente clásico a estilos como el románico o el gótico, una vez que estos sobrepasan los Alpes. Solo que ahora, a principios del siglo XV, el impulso por recrear los modelos del pasado clásico se hace consciente y perentorio. Hacia la mitad del siglo XV, conocido como Quattrocento, se inicia una aceleración en la secuencia de grandes figuras del Renacimiento italiano que culminará durante el siglo siguiente en algunos de los genios que ha dado la historia.
En los talleres de pintura los aprendices son introducidos en los secretos del arte a la vez que liberan al maestro de las tareas más pesadas, como la molienda de pigmentos o la preparación de las tablas. Cada ciudad acaba desarrollando un estilo peculiar y distintivo asociado a los talleres que operan en ella, rompiéndose definitivamente la unidad del estilo internacional que estaba fundada en la movilidad de las ideas y los artistas. En esta atmósfera propicia para cualquier nueva aportación, aún existen pintores como Fra Angelico, felizmente aferrados a la ingenua espiritualidad de los artistas medievales, por más que también haya adquirido los conocimientos sobre perspectiva lineal y la distribución correcta de las figuras en el espacio, que ahora se le suponen a cualquier artista que se precie de serlo. Uno de los artistas más admirados del Renacimiento italiano es Alejandro Botticelli, que recupera para el arte el sinuoso dibujo del último gótico, pero adaptado a la descripción de un tipo de belleza sugestivamente moderna. Sus obras más admiradas son las de tema mitológico, como El nacimiento de Venus o La primavera, donde despliega un talento nunca superado para recrear una atmósfera de poético paganismo gracias al dibujo exquisito, la matizada paleta y sobre todo al flexible y equilibrado esquema de composición. Durante el período del Cinquecento, correspondiente al siglo XVI, tendrá lugar en Italia una eclosión artística sin precedentes desde la Atenas de Pericles, que desplazará poco a poco el epicentro artístico desde Florencia a Roma. Las poderosas ciudades-estado italianas compiten entre sí por lograr un mayor embellecimiento y relieve cultural, disputándose la atención de los artistas de más renombre que por primera vez podrán imponer sus condiciones a los poderosos clientes. Su libertad de concepción es mayor ahora de lo que había sido nunca hasta entonces, cultivando los creadores más dotados cualquiera de las tres artes, pintura, escultura o arquitectura, indistintamente y con asombrosa facilidad. Todo ello les lleva a ascender en su consideración social desde el rango de meros artesanos que trabajan manualmente al de hombres de ingenio que lo hacen con su intelecto. Los arquitectos, por ejemplo, son ahora hombres cultivados en estudios clásicos que dominan las reglas de los órdenes griegos y las proporciones idóneas de columnas o entablamentos. Donato Bramante, el arquitecto más influyente del momento, desnuda sus estructuras de toda ornamentación para subrayar los puros valores formales. Su proyecto más ambicioso, encargado por Julio II, es la nueva Basílica de San Pedro en Roma, cuya lenta y azarosa ejecución la desvía mucho del diseño original de Bramante. La gigantesca cúpula que debía coronar la planta de cruz griega del proyecto original es diseñada finalmente por el mayor rival del arquitecto, el florentino Miguel Ángel Buonarroti.
En Venecia se respira una intensa actividad intelectual que sin duda impresiona el espíritu de su discípulo más dotado, de nombre Leonardo da Vinci. La inconcebible variedad de campos en los que este artista acabará haciendo aportaciones decisivas, desde el estudio de las corrientes marinas al diseño de máquinas voladoras, lo convierten en el paradigma del genio universal. Pero en pintura, Leonardo deja pocas obras terminadas debido a su carácter demasiado inquieto y a su altísimo nivel de autoexigencia. En este terreno, su aportación principal es la técnica del esfumato, que sacrifica la precisión de los contornos de las figuras, fundiéndolos entre sí y con los colores del fondo para lograr un modelado más cálido de las formas. En sus retratos, por ejemplo, Leonardo se impone tareas que van más allá del mero registro de la apariencia del modelo e incluso de su expresión, estableciendo, por ejemplo, sutiles metáforas visuales entre los elementos del cuadro que insuflan verdadera vida psíquica a sus modelos, o planteando enigmas tan sugerentes como el de la expresión de la Gioconda, cuya ambigüedad se basa en el intenso esfumato que practica en los puntos clave de expresión de un rostro, las comisuras de los labios y las puntas de los ojos. Otra de las figuras gigantescas del Renacimiento es Miguel Ángel Buonarroti, formado en el taller de Ghirlandaio, cuyo carácter algo acomodaticio no es muy apreciado por el discípulo, que prefiere estudiar los modelos clásicos y del Quattrocento, pero sobre todo la anatomía humana de los modelos vivos e incluso de los muertos, practicando como Leonardo la disección de cadáveres. La más famosa de entre ellas es la que representa a Moisés, construida sobre una irresoluble paradoja entre la energía apenas contenida, que parece estar a punto de desplegar el vigoroso anciano, y su posición sedente y aparentemente estática que lo mantiene anclado en el sitio. El Papa Julio II le encomienda también la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, tarea sumamente ingrata para el joven artista, no tanto por su enormidad, como por apartarle de su verdadera vocación de escultor. Como escultor, Miguel Ángel es la figura dominante del Cinquecento y quizás también del arte universal, hasta el punto de eclipsar completamente a cualquiera de sus contemporáneos. La última gran obra de Miguel Ángel, también de escala colosal, es la cúpula de la Basílica de San Pedro, que se convierte en el elemento más expresivo del proyecto primitivo de Bramante, una vez suprimidas las 4 torres que debían rematar las naves en cruz. El tercer gigante de este período de gracia de la historia del arte es cronológicamente Rafael de Urbino, discípulo del maestro Perugino, del que adopta en sus primeras obras la belleza idealizada de sus figuras y la claridad de sus composiciones simétricas. En su evolución posterior, Rafael se convertirá en el pintor más completo de su época, porque sabe interiorizar hasta asimilarla completamente cualquier influencia que pueda enriquecer su propio estilo. Así, de Leonardo recibe el dinamismo de sus composiciones y la técnica del esfumato, que incorpora a sus dulces Madonas y otras obras religiosas. En la segunda mitad del siglo XVI, las obras realizadas por los genios del Cinquecento son contempladas como cimas de perfección que ya no es posible superar, lo que promueve en los jóvenes artistas un sentimiento de frustración que les impulsa a buscar parcelas del arte aún sin explorar, por extrañas e incluso extravagantes que puedan parecer. A esta reacción anticlásica se la bautiza con el nombre de manierismo, porque los artistas que la provocan antes han intentado pintar a la manera de los gigantes que les preceden, comprobando enseguida lo estéril de su empeño. Entre los manieristas aún encontramos excelentes pintores como Correggio, dotado de una gracia extraordinaria y capaz de lograr singulares efectos de ingravidez en sus figuras,
disolviendo sus contornos en el espacio circundante mediante un intenso esfumato. De este periodo del arte, uno de los pintores más apreciados hoy es el conocido con el sobrenombre de El Greco. Natural de Creta, acaba instalándose en Toledo después de recibir en Venecia el impacto de la obra de Tintoretto. Algunas de sus mejores obras de juventud, como El expolio de Cristo, denotan la deuda contraída con la pintura veneciana y los manieristas. Pero son las obras de madurez, como El entierro del conde Orgaz, las que marcan su trayectoria definitiva hacia un modo de expresión cada vez más desvinculado de lo real. De El Greco nos sorprende especialmente la total libertad de concepción de muchas de sus obras, cuyo subjetivismo llega a ser tan radical que nos cuesta creer que también fueran apreciadas estas obras por su clientela española, que además contribuirá de buen grado al enriquecimiento del artista. En sus obras de más riesgo, generalmente pobladas por muy alargadas y sinuosas figuras, la inestabilidad de la composición o la luz irreal que parece bañar el escenario, lejos de resultar artificiosas, nos conmueven por su arrebatada sinceridad. Al contrario que el resto de Italia, Venecia mantiene e incluso acrecienta su esplendor artístico durante buena parte del siglo XVI. Suele decirse que la atmósfera de las lagunas venecianas, que difumina los contornos de las cosas, es responsable de la importancia que el color y la luz adquieren en la pintura de los maestros venecianos desde Giovanni Bellini. Su discípulo, Giorgione, es sin embargo el verdadero iniciador del estilo veneciano. Alcanzará su máxima expresión en la obra de Tiziano, que también se forma en el taller de Bellini junto a Giorgione, confundiéndose a veces las obras de juventud de los dos discípulos. Tiziano representa en pintura la plenitud del color, capaz por sí solo de garantizar la solidez del cuadro y de restituir su equilibrio cada vez que éste parezca, desde un punto de vista atento solo al dibujo, a punto de perderse. La extraordinaria longevidad de Tiziano le permite destacar en géneros muy distintos de la pintura, que van desde el mitológico